Arrête! No cámaras. Cruzan. 26 de abril. Los de Bachillerato de Humanidades fueron de excursión al Parque Arqueológico de Segóbriga. Segóbriga tiene uno de los teatros romanos mejor conservados de toda España. ¿Pero por qué se llama Segóbriga? Segóbriga deriva de dos palabras: sego, que es victoria, y briga, que es ciudad, fortaleza, lo que significaría ciudad victoriosa. Historia de la ciudad. Segóbriga se encuentra en el punto más meridional de la Celtiberia, en un cerro de 858 metros de altura y defendido por el río Gihuela. Surgió a partir de un castrón de la Edad del Hierro y su actividad económica principal estuvo ligada a las explotaciones del lapis specularis, un yeso translúcido utilizado como cristal de ventana. Su privilegiado emplazamiento en el cruce de las vías terrestres que unían el Valle del Ebro con la Bética y la Lusitania, y en centro peninsular con los puertos valencianos y, sobre todo, con Cartago Nova, la convirtieron en un importante centro del comercio con el Mediterráneo, a donde llegaron materiales y productos de distintas procedencias. Hacia el año 50 a.C., los segobrigenses enviaron una embajada a Roma, con el objetivo de rendir homenaje y nombrar patrono a Lucius Livius Okela, el abuelo del futuro emperador Galba. Cuando la ciudad se convirtió en municipio romano, ya contaba con una estructura urbana delimitada por una muralla, de trazado ortogonal y con una extensión de 10,5 hectáreas. Formaron parte del tejido urbano inicial de Segóbriga varios barrios de viviendas, un templo y las termas del teatro. Fue en época del emperador Augusto cuando tuvo su promoción jurídica y comenzó un programa de construcciones monumentales, cuyo máximo exponente fue el Fórum o Plaza Pública. A finales del siglo I después de Cristo, Segóbriga había adquirido la imagen de una ciudad romana. Contaba con teatro, anfiteatro, unas nuevas termas, un edificio exclusivo para las transacciones comerciales y una gran plaza pública porticada en torno al viejo templo, y había llevado a cabo importantes obras públicas, como la conducción de agua potable a través de un acueducto, la pavimentación de las calles y la instalación de fuentes, entre otras, que mejoraron la vida urbana. El programa de monumentalización, el cual fue reconocido en la ciudad por las excavaciones arqueológicas, terminó con la construcción de un circo en la mitad del siglo II después de Cristo. El proceso de transformación hacia la ciudad tardoantigua, a partir de los siglos IV y V después de Cristo, inició por la pérdida de poder del Senado local y el progresivo afianzamiento del cristianismo y su iglesia. Era todavía una ciudad importante en época visigoda, como testigo a su carácter de sede episcopal, con obispos que acudieron a los concilios de Toledo. Fue perdiendo importancia lentamente a lo largo de la época islámica, hasta convertirse en un centro rural dependiente de Uclés. En 1228, la antigua Segóbriga estaba aún habitada, ya que de esa fecha se conserva un documento que recoge la donación de parte del cerro a la Orden de Santiago. Al final de la Edad Media se abandonó definitivamente, teniendo lugar el traslado de su población al nuevo núcleo de San Felices actual. El Foro. Es el gran descubrimiento arqueológico en la ciudad de las últimas décadas. El Foro, o Plaza de la Ciudad, ocupaba un gran espacio rectangular al este de la calle principal. Estaba rodeado por un pórtico sustentado por grandes columnas desde el que se accedía a los monumentos más emblemáticos de la ciudad, pues era el centro político y social de Segóbriga. El Foro estaba construido hacia el año 15 a.C., en época de Augusto. Dentro del programa de urbanización monumental de la ciudad fue costeado, entre otros, por Proculus Spantamithus, quien pagó su enlosado, grabado en memoria de ello, su nombre en grandes letras de bronce. Teatro. Comenzó su construcción en época de Tiberio, inaugurándose en tiempos de Tito, hacia el 79 después de Cristo. Su construcción debió iniciarse un poco después del cambio de era, en época Julio-Claudia. El teatro de Segóbriga
es uno de los más pequeños de España, pero el conjunto destaca por su originalidad, ya que bajo la parte alta del graderío se construyó una calle abovedada que comunicaba las dos puertas de la ciudad, y, sobre él, una serie de edificaciones integraron el edificio dentro del recinto amurallado. A pesar de estar físicamente fuera de la ciudad, pudo albergar unos 2.000 espectadores. El teatro se construyó sobre una ladera para apoyar el graderío directamente sobre la roca. La cavea está dividida en 3 partes en altura, de las que se conserva un buen estado la ima y media cavea. La orchestra, casi semicircular, está rodeada de 3 escalones para los asientos de las autoridades. Frente a ella se sitúa el proscaenium o tablado de madera, decorado en su pequeña fachada con semicolumnas esculpidas y pintadas. Tras el tablado se enlazaba la front scania, hoy perdida, una fachada monumental que servía de tornavoz y que estaba decorada con columnas y esculturas de togados y personajes de la familia imperial, presididas por la diosa Roma. Anfiteatro. El anfiteatro, construido entre los siglos I y II después de Cristo, estaba situado frente al teatro junto a la entrada a la ciudad. Es el mayor monumento de Segóbriga y el más utilizado por los romanos. Tenía la capacidad de acoger a 5.500 personas, que accedían por 2 grandes puertas. Su forma elíptica era irregular, con una longitud de 75 metros de largo y la arena medía 40 por 34 metros. La arena limitaba con las gradas mediante un podium, mientras que un pasillo cubierto unía las puertas y las habitaciones para las fieras que eran destinadas a la realización de los espectáculos. Los espectáculos que se realizaban eran la lucha de los gladiadores, lucha de fieras salvajes y combates navales, y venta de esclavos. Termas monumentales del foro. Fueron construidas en el siglo I después de Cristo. Servían para la higiene y la relajación. Las casas romanas no tenían baños. Las termas se entraban por unas escaleras. Este recinto mide 87,91 metros de longitud y 39,07 metros de anchura, rodeada por un muro. En el patio se reunían los habitantes para hacer ejercicio o se preparaban para el baño. Desde este patio se accedía al frigidarium, que es una gran sala con una piscina de agua fría. En el suelo había un mosaico de color blanco y rojo. Le siguen el tepidarium y el caldarium, salas de agua templada y caliente. Sus piscinas estaban sobre una base de ladrillos, que abajo circulaba aire caliente para calentar las aguas. El aire caliente provenía de unos hornos. Circo. La construcción del circo se data a mediados del siglo II. Se calcula que tenía la capacidad de 10.000 espectadores. La parte que se conserva es el graderio, sur y norte, mientras que su estructura tenía una anchura de 83 metros. Solo se conservan 6 carceles. Al lado de este circo se levantó la gran necrópolis, con tumbas de incineración de las que se excavaron 63. Se encontró una rica colección de estelas y objetos de vidrio y de metal, dejados allí por los familiares de las personas enterradas en ella, cuyos restos no permiten hacerse una idea exacta de lo levantado.
Los tipos de festivales que se hacían ahí eran las carreras de carros tirados por caballos con 2 vigas, con 3 drigas y con 4 cuadrigas. Su planta tenía forma de anillo aplastado con extremos en forma de arco. Solían medir 400 metros de largo con un 100 de ancho y podían albergar más de 40.000 espectadores. La arena tenía una especie de muro central divisorio de la pista llamado espina. Encima se colocaban obeliscos, columnas, estatuas, surtidores y 7 delfines para marcar la vuelta que duraba cada carrera, en cada extremo que se hallaba una meta. El patrocinador entregaba al victorioso auriga una rama de palma y una corona de flores. En uno se encontraban las cárceles para albergar a los carros y conductores aurigas hasta el momento de la salida. Este espectáculo despertaba una rivalidad apasionada entre las cuadras y espectadores, surgiendo los seguidores de uno y otros, que se identificaban por sus colores, rojos, blancos, verdes y azules. Muralla. Segóbriga tuvo una muralla de 1.300 metros de recorrido, construida en el año 50 a.C. Tenía varias puertas, la principal época de Augusto situada al norte, otra en el occidente y la otra al nordeste junto a una torre octogonal al teatro. En la vía del teatro y del anfiteatro, a través de la parte monumental, daba la calle principal, puerta de sillares, y tendría 2 arcos, uno para los peatones y otro para los carros. Bajo de estas están las cloacas de la ciudad.